la cuestión de todo el desarrollo científico y esto de ñoquis en una época era que vayan a lavar los platos. En la época de Macri los recortes fueron feroces y además se los nombraba en términos de ñoquis, que es un poco el discurso que vuelve también ahora, ¿no? De Milei. Me parece que, bueno, nada, ahí tenemos a nuestra entrevistada en línea. Bien, entonces la saludamos ya y empezamos a conversar con ella. Estamos en comunicación con Karina Paskevich. Ella es licenciada en Bioquímica de la Universidad de La Plata, es investigadora del CONICET, en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la USAM, y integra el equipo de la doctora Casataro, que ha trabajado en el desarrollo y la producción de la primera vacuna argentina contra el COVID, la Arvac Cecilia Grierson. Así que la saludamos. Buenas noches. Karina, Liliana Martínez y Gustavo Pacman, te saludamos aquí en Desmalezando. Buenas noches. Gracias por esta posibilidad. Gracias, buenas noches, Karina. Gracias a vos. Bueno, Karina, hace pocos días tuvimos la hermosa noticia que ANMAT autorizó finalmente a la Arvac Cecilia Grierson, como decíamos hace un ratito, primera vacuna argentina contra el COVID-19. Te pedimos como para iniciar la conversación, si nos contás, por un lado, bueno, ¿cuánto tiempo ha llevado en investigación y en desarrollo toda el proceso que culmina con el desarrollo de la vacuna, y más o menos qué cantidad de gente ha trabajado a lo largo de todo este proceso? Bueno, el proceso más o menos, ¿no? Pero si contamos desde que empezamos con la idea de probar fórmulas en el laboratorio y ver si teníamos la capacidad de estudiar la respuesta inmune frente al virus y probar esas fórmulas vacunales que le llamábamos prototipos, primero en la mesada y en animales. Arrancamos en abril del 2020, escribiendo el proyecto, presentándolo al Ministerio de Ciencia en un llamado que hubo de Ideas COVID, se llamaba IP COVID, que era para ver ideas que ayuden a salir de la pandemia, y era un proyecto de no mucha financiación, no alcanzaba para hacer una vacuna, pero sí para que pudiéramos desarrollar las herramientas que se necesitaban. Nosotros somos un grupo de inmunólogas y trabajábamos en estudio de fórmulas vacunales, pero no en coronavirus, ¿no? Así que 3 años más o menos del proyecto. Y la cantidad de gente siempre tratamos de calcularla, pero hoy en día decimos que somos como más de 600 personas, ¿no? En lo que fue todo el proceso desde el inicio al fin, que terminó con la aprobación de la vacuna el mes pasado. Impresionante la cantidad de gente que participó, impresionante. ¿Querés nombrar la vinculación de la universidad con lo privado, como para ubicar un poco, contextualizar? Sí, o sea, nosotros somos un grupo de la Universidad de San Martín y somos investigadoras del CONICET, y todo el primer año del proyecto se llevó a cabo en la universidad y el CONICET, pero cuando ahí nos dimos cuenta, tenemos una fórmula, un prototipo, necesitamos una empresa farmacéutica para producir la vacuna. Y ahí es donde viene la vinculación con lo privado. Ahí en la Argentina hay empresas farmacéuticas, en nuestro caso fue el laboratorio Pablo Casará. Tuvimos reuniones con varias que tuvieran la capacidad de producir bajo buenas prácticas de manufactura un producto biológico como es una vacuna. Y en esa asociación se generó entonces ahora sí una vacuna hecha en una planta, una fábrica de medicamentos. Con esa vacuna y el trabajo con nosotros volvimos a probar nuevamente esta vacuna en el laboratorio, que funcionara como la que habíamos diseñado y probado, pero hecha por nosotros en la mesada, en una escala mucho más chica. Y también probar después en la Universidad del Litoral, en Santa Fe, había un instituto que viene hace muchos años creciendo, que tenían todas las capacidades ya instaladas para probar lo que se llaman los ensayos toxicológicos de
medicamentos y vacunas. Eso la verdad que fue algo muy importante en ese momento, porque también que ya estuviera esa capacidad instalada en una universidad acá en la Argentina. Claro. Y con todos esos resultados es que se pudieron presentar a ANMAT para empezar el ensayo fase 1, que es la primera prueba en humanos, se hizo en el año pasado, en el 2022. Y ahí también, tal vez hay como un cuello de botella que llamamos nosotros, porque los lugares para hacer estudio fase 1 son muy pocos acá en la Argentina. Uh-huh. Acá en Capital Federal había 2, el Hospital Italiano y Clinical Pharma, FP Clinical Pharma, que es donde lo hicimos nosotros. Que también es una institución privada, pero que tenía la habilitación de ANMAT para hacer un estudio de fase 1. Claro. Yo te escucho hacer esta cronología y me quedé, sobre todo en estas épocas donde el Estado está tan vilipendiado y amenazado y acechado, que vos decías en abril del 2020, cuando comienza la pandemia, desde el Estado, desde el Ministerio de Ciencia, creo, dijiste, se las invita a pensar sobre cómo enfrentar al COVID, ¿no? Con un financiamiento que vos contabas era mínimo, pero digamos ahí empezó a aparecer el Estado también en este aspecto, ¿no? Por un lado de rescatar el pensamiento y la investigación, y después comenzar con el financiamiento. Fueron como 100 proyectos que se financiaron en ese momento para, como lo que se llamaban las ideas COVID. Algunos, obviamente, hacer una vacuna requiere mucha plata porque requiere todo este paso por las pruebas en humanos, en personas, ¿no? Que son tan caras, que requieren muchos profesionales simultáneamente y todas las buenas prácticas clínicas, que todo tiene un costo muy elevado, pero también se desarrollaron todos los kits diagnósticos, los barbijos, respiradores, todo vino de hubo diferentes fuentes de financiamiento, pero ese llamado fue uno de los más claves para que muchas personas se pusieran a aplicar su conocimiento. Y ahí un poco cuando me decían ustedes lo del tiempo, son 3 años, pero hay también un montón de años previos que tal vez no los estamos teniendo en cuenta, de formación nuestra en vacunas, del laboratorio Pablo Casará, tener la planta habilitada y los bioreactores y todo lo que ellos tienen para poder hacer una vacuna, las clínicas preparadas con incluso médicos que trabajaron en ensayos clínicos. Nosotros somos la primera vacuna en Argentina y está buenísimo. Hubo un montón de médicos que ya habían trabajado en ensayos clínicos de otras vacunas que no son nuestras, pero que los ensayos sí se hicieron acá. Eso me parece interesantísimo, rescatarlo, ponerlo, digamos, visibilizarlo, porque habla de que hay aportes y de una capacidad y de un conocimiento que tiene historia, lo importante de que se sostenga el desarrollo tecnológico, de la investigación, de la innovación, de que se invierta. Digo, esto que vos decís no es una cuestión que surge en un corte, digamos, diacrónico. Sí, eso pasó hace 3 años, pero con todo este bagaje y con toda una política, ¿no? Que viene como sosteniendo esta perspectiva. Sí, totalmente. Es un poco, tal vez a veces lo que cuesta ver de la inversión de tantos años de crear capacidades, personas preparadas, instituciones con equipamiento y personal que pueda trabajar, o lo mismo institutos como el que está en la Universidad del Litoral, o mismo el nuestro. Nosotros tenemos en la Universidad de San Martín un laboratorio de bioseguridad donde se puede trabajar con el virus. Mantener ese laboratorio tiene un costo altísimo, pero también es súper importante tener un lugar donde uno puede trabajar con los niveles de seguridad requeridos, porque también para trabajar con el virus necesitas tener un laboratorio de seguridad tipo 3. Tal cual. Bueno, y ahora sí, ¿por qué no nos comentás un poquito las características de la vacuna que ustedes han desarrollado? Por lo que hemos leído, es una vacuna bivalente, pero yo prefiero que lo comentes vos, que manejas el tema, ¿sí? Bueno, sí, o sea, por un lado ARVAC es una vacuna
basada en proteína recombinante, que tal vez la palabra suena como muy rara, pero es de las fórmulas más clásicas o de las que están muy utilizadas en otras vacunas, como por ejemplo la vacuna de hepatitis B que se da a los recién nacidos, la vacuna de HPV que se da a los adolescentes, y en ese sentido, por el tipo de formulación, es que nosotros apostábamos sabiendo que es una vacuna que desde la seguridad no iba a tener ningún inconveniente por los componentes que tienen y porque ya es muy conocida un montón de fórmulas de ese tipo. Y está pensada desde el principio que, bueno, para nosotros era súper importante que se pueda fabricar en Argentina, y por eso pensamos en un tipo de plataforma que ya hubiera capacidad instalada para producirla. Pero además también, y eso sí tal vez fue cuando empezamos ya a trabajar con la empresa, que se pudiera cambiar rápido de variante. Claro. Sobre todo teniendo en cuenta que ya para cuando nosotros empezamos a ver que la vacuna funcionaba y que ya íbamos a empezar las pruebas en humanos, ya había gente vacunada, pero también se veía que el virus era capaz de mutar para escapar a la inmunidad generada por la vacunación con las cepas anteriores. Entonces el cambio de variante era importante, y ahora en el ensayo clínico probamos, además de dos vacunas, dos variantes diferentes, probamos una versión bivalente de la vacuna, que es la que, como ustedes decían, la que finalmente se aprobó porque fue la que tuvo los resultados más prometedores, que funcionó muy bien, o sea, permitió aumentar los anticuerpos, que es lo que nos protege de la infección del virus, los anticuerpos que neutralizan al virus de diferentes variantes. Probamos la variante Omicron, que era justamente la que parecía la que está circulando ahora, y funcionó muy bien en toda la población que lo probamos. O sea, probamos también como dos rangos etarios diferentes, de 18 a 60 años, era una de las poblaciones que se probó primero, y después mayores de 60 años, y la verdad que la vacuna funcionó muy bien en las dos poblaciones, por eso está aprobada para el uso en todos. Se la presenta como, por lo menos en la difusión, ¿no?, como refuerzo. ¿Eso quiere decir que si hubiera gente que no se ha aplicado ninguna dosis contra el COVID, no podría aplicarse esta vacuna? O sea, ¿esta vacuna precisa que haya vacunaciones anteriores o es un tema de palabras nomás? Y ahí es como complejo, porque como cuando nosotros probamos la vacuna, la gente ya estaba vacunada, en principio se probó en personas ya vacunadas, entonces los resultados que te conté recién son principalmente en personas vacunadas, y es verdad, como en los ensayos mismos fueron de refuerzo, y por eso la aprobación está de esa manera. Pero desde el punto de vista de las características de la vacuna, debería funcionar bien, y también como primo vacunación, ¿no?, que se llama, que es alguien que nunca recibió la vacuna, que le induzca anticuerpos, solamente que nunca la probamos porque en los ensayos, o sea, no había personas. La idea es cuando podamos cambiar la población y probar en niños o en adolescentes, ahí vamos a tener una población sin vacunar, que se va a poder estudiar eso también. Pero sí, una de las... perdón, ¿ibas a decir algo? Perdón. No, eso, que en principio uno esperaría que la vacuna funcione bien en todos, en los que no recibieron la vacuna todavía también. Claro. Pensaba en esto que contabas de las características, y una de las cuestiones que también leíamos en uno de los artículos era esto de la conservación, ¿no? La posibilidad de ser conservada en heladeras, lo cual eso también es algo que allana, ¿no?, entre 2 y 8 grados o algo de eso. Exacto, sí. Y también que es una plataforma adaptable, y que lo que se estima es la posibilidad de exportación también, ¿no? Claro, eso es otra de las cosas que también nos parece importante, no solo reducir las importaciones, ¿no?, porque teniendo una vacuna local uno puede no necesitar importar, sino también teniendo en cuenta que en la región, en los países así limítrofes tampoco no tienen una vacuna de producción local, podríamos también exportarla, ¿no? Bueno, eso está dentro de los planes de empezar a las tratativas con otros países. Claro. Bien. ¿La vacuna es aplicable ya? La vacuna ya está aprobada para la aplicación. Lo que todavía no está liberado es el primer lote, que
está en los próximos días. Es como la parte así burocrática, ¿no? De la vacuna. Primero aprueban todo lo que se presenta de la información sobre la vacuna, y ahora viene la liberación del primer lote. O sea, todavía no está liberado, que también lo tiene que aprobar ANMAT. Y Karina, en relación al tema de las cuestiones de género y del lugar, ¿no?, de mujeres y diversidades en los institutos de investigación, ¿cómo es la cosa? En términos de dirección, ¿no?, de ciertas funciones, ¿cómo está planteándose la cosa en este momento? Esa pregunta es como, un poco rara, pero en nuestro ambiente, lo que es las ciencias biomédicas, es bastante frecuente que haya muchas más mujeres. Sí, es verdad que tal vez en puestos de dirección y eso, puede que haya menos, ¿no? Y desde el principio siempre llamaba la atención, no sé, en nuestro caso Juliana es la que dirigió, Juliana Casataro es la que dirigió todo el proyecto, y muchas veces le llamaban la atención. Qué loco, una mujer, o tal vez llama la atención, pero no sé si es algo, no sé cómo decirlo en particular, tal vez porque yo soy mujer y siempre trabajé de esta manera, no es algo que nos haya influenciado, ¿no? No sé, ella, claro. Juliana es como una persona muy pujante y que cuando se propone algo en general lo lleva adelante, y sí, siempre digo que es como fue el motor de la vacuna. Ella, cuando nos sentamos en el 2020, dijo, si vamos a hacer esto, tenemos que hacerlo pensando en un producto, en una vacuna, y siempre fuimos avanzando pensando de esa manera, que creo que fue lo que ayudó a que el proyecto llegara a su fin. ¿Vos venías trabajando en qué en ese momento? Porque me parece que fue un momento en donde muchos fueron dejando aquello que estaban haciendo, desviando la perspectiva, ¿no?, de abordajes para sumergirse en este proyecto. Y un poco cambiamos. Sí, cambiamos un poco, pero no tanto. Como te decía, nosotros somos inmunólogas, y nuestro principal tema de trabajo era encontrar adyuvantes, que son componentes de vacunas, pero para vacunas orales, para vacunas que se puedan administrar por vía oral. Entonces uno de alguna manera evitaría las agujas, y además el hecho de generar lo que se llama la inmunidad de mucosas, ¿no? Administrando la vacuna por una vía diferente, uno puede inducir la inmunidad de manera local, en el tracto gastrointestinal, y de alguna manera entonces evitar directamente infecciones que entran por esas vías. Ese era como que sigue siendo, solamente que quedó un poquito enlentizado, claro, porque nos dedicamos de lleno a ARVAC en estos últimos 3 años, pero hay todavía gente en el grupo, por supuesto, que siguió con su línea de trabajo, sobre todo los becarios doctorales, que estaban trabajando con los adyuvantes orales, porque es como un poco nuestra otra pasión. Sí, sabés que justamente a lo largo de estos 3 años, pero sobre todo de mediados del 2020 en adelante, acá en la radio hemos entrevistado a Carolina Carrillo, que trabajó en los kits de diagnóstico, a Carolina Torres, que trabajó en el proyecto País, ¿no?, que era para el seguimiento de cepas. Así que sí, nos fuimos encontrando con una cantidad importante de científicas trabajando en estos proyectos, y nos comentaban también algo de esto que Liliana te preguntaba, ¿no? Es decir, cómo fueron como poniendo en pausa los proyectos en los que estaban trabajando para redireccionarse a todas estas investigaciones vinculadas con el COVID. Se habló en su momento, yo no sé, supongo que sí, que se sigue planteando la posibilidad de desarrollo de una vacuna universal contra el COVID, o sea, que pudiera inmunizar contra todas las cepas, por lo menos las cepas conocidas. ¿Se sigue hablando de eso? ¿Ustedes trabajan algo de esto? Sí, el tema de una vacuna universal sería ideal, o sea, una vacuna que proteja contra las variantes actuales, contra las futuras. En general trata de enfocarse en que genere una inmunidad bien amplia, y es un tema, mundialmente. O sea, yo estuve la semana pasada en el Congreso de Vacunas, y el foco ese sigue estando. Lo que no hay es todavía
no, hay fórmulas que son un poco mejores, o incluso nosotros mismos con ARVAC, que tiene la bivalente nuestra no es igual que las otras bivalentes, tiene Omicron y Gamma, y vimos que Gamma, y algunos ven eso parecido con una variante del virus que es parecida, que es Beta, genera una respuesta más amplia. Entonces, un poco buscar variantes o construcciones que generen respuestas más amplias sigue estando en el foco. Hasta ahora no hay ninguna que haya seguido protegiendo a medida que el virus cambió, ¿no? Por eso se requieren los refuerzos. Además, también se vio como la inmunidad después de un tiempo empieza a caer y se requieren refuerzos para este virus que es tan contagioso y que se difundió tan rápido, ¿no?, por el mundo entero. Claro, tal cual. Bueno, tendríamos que ir cerrando la entrevista. Yo no sé si dentro, hicimos unas cuantas preguntas, pero tal vez haya algo que no te hayamos preguntado y que a vos te parezca importante resaltarlo. No, tal vez, bueno, eso, lo que les conté un poco, lo de los ensayos pediátricos, que tal vez es un poco lo que va a seguir. Nos parece importante que ARVAC se pueda aplicar, sobre todo por lo que decíamos de la seguridad. Nos parece que es una fórmula que podría ser ideal para esa población, pero creo que se los había contado, así que... Bueno, bárbaro. Bueno, muy bien, Karina, te agradecemos un montón el tiempo que nos dedicaste. Te felicitamos por el trabajo que ustedes han desarrollado y que siguen invirtiendo energías y pasión. Así que bueno, te agradecemos nuevamente. Y bueno. Sí, es agradecimiento, felicitación, y para nosotros siempre escuchar a los científicos del CONICET y bueno, lo que van desarrollando realmente es un orgullo. Así que bueno, eso también te queremos decir a vos en nombre tuyo, de todo tu equipo, por supuesto. Bueno, muchas gracias, la verdad, y también gracias por difundir nuestro trabajo, porque tal vez que podamos contar lo que hicimos y que lo escuche la gente también nos parece importante. Sí, tal cual, es fundamental, y siempre que podamos colaborar con esto lo vamos a hacer, Karina. Así que bueno, te agradecemos mucho. Gracias. Un abrazo, buenas noches. Chao, buenas noches, un abrazo. Chao, buenas noches.